La falta de sueño o la mala calidad del mismo puede afectar en forma importante tanto nuestro cuerpo como nuestro estado de salud. Es bien conocido que entre las consecuencias que tiene la falta de sueño o la mala calidad del mismo se encuentra, por ejemplo, la fatiga crónica, ese estado constante de fatiga, falta de energía, cansancio con actividades normales o cotidianas. Es decir, una persona que no duerma bien, que no se recupere durante el sueño, probablemente tenga un estado de fatiga y agotamiento crónico. Asimismo, es bien conocido que aquellas personas que tengan problemas con el sueño o dificultad para conciliar o mantener el mismo, tendrán problemas muy probablemente de concentración y de memoria, ya que el sueño cumple funciones importantes en ambas actividades, sobre todo en la memoria, donde si no dormimos bien no se realizará el proceso de fijación de los recuerdos. De forma similar, estas personas podrían presentar problemas cognitivos, es decir, problemas, por ejemplo, para la toma de decisiones y o la resolución de problemas. Es decir, una persona que no descanse bien durante el sueño probablemente tome peores decisiones que aquella que descanse adecuadamente. Y por supuesto podría tener problemas también en la resolución de problemas del día a día. A esto tendríamos que sumar que es bastante probable que las personas con mal dormir tengan problemas emocionales, como por ejemplo sean mucho más irritables que el promedio de las personas o sufran de ansiedad e inclusive de depresión. Si sumamos todos estos problemas de falta de concentración, atención, memoria, tendríamos que decir que todos estos factores influyen en un aumento de las probabilidades de sufrir accidentes. Esto puede ocurrir en el día a día, tanto caminando, subiendo, bajando escaleras o inclusive en actividades donde se necesita más concentración, como correr bicicleta, conducir un auto, entre otras. Pero entre estas consecuencias no únicamente encontramos estas consecuencias más del índole psicológico o emocional, sino también podemos encontrar consecuencias en el aspecto físico propiamente dicho. Es decir, la falta de sueño o la mala calidad del mismo puede afectar físicamente nuestro cuerpo, como por ejemplo, uno de los aspectos que más se ve afectado es nuestro metabolismo. En él ocurren un sinfín de alteraciones debido al mal sueño, como puede haber aumento del apetito, disminución del nivel de saciedad, trastornos en nuestro ritmo circadiano o en nuestra producción hormonales y nuestra producción de hormonas se ve afectada. De ahí que ocurran hechos, por ejemplo, que en niños que no duermen bien ocurra una disminución, por ejemplo, en la producción de hormonas del crecimiento. Es decir, es importante dormir bien para que ocurra un adecuado crecimiento en estos individuos que aún se encuentran en estas fases. Asimismo, estos trastornos metabólicos, así como otros cambios que ocurren en las personas que duermen mal, van a favorecer la aparición de enfermedades o condiciones crónicas, como por ejemplo pueden ser la obesidad, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares o depresión crónica. Y a esto se suma que otro sistema que se puede ver afectado por la falta de sueño es nuestro sistema inmunológico. Es decir, la falta de sueño puede producir cambios inmunológicos o deficiencias inmunológicas que favorecen que las personas presenten enfermedades infecciosas con más frecuencia que aquellas que duermen bien. Es decir, una persona con un mal dormir se verá mucho más susceptible a presentar resfriados, gripes o cualquier otro tipo de enfermedades infecciosas en mayor proporción que aquellas que sí descansan adecuadamente. Si quieres saber cómo evitar estas consecuencias y cómo mejorar la calidad del sueño, te invito a que te quedes hasta el final del video, donde te daré una serie de consejos prácticos y al alcance de todos para mejorar la calidad y la duración de tu sueño. Pero antes de llegar a esto, debemos definir cuál es la duración, por ejemplo, de un sueño normal o cuántas horas debe dormir una persona normalmente. Esto es muy relativo, por supuesto está íntimamente relacionado con la edad del individuo. Por ejemplo, si empezamos desde el nacimiento, un recién nacido, es decir, un bebé entre los 0 y los 3 meses, debería dormir en recomendación entre unas 14 y 17, inclusive 18 horas por día. Mientras que un bebé o un lactante entre unos 4 y 11 meses debería o se recomienda que duerma entre unas 12 a 14 horas por día. Asimismo, niños pequeños que están entre los 1 y 2 años, se recomienda que duerman entre
entre unas 11 y 14 horas por día. Mientras que niños en edad preescolar, es decir, entre unos 3 y 5 años, se les sugiere un sueño diario de entre unas 10 y 13 horas. Niños un poco más grandes, es decir, en edad escolar, entre unos 6 y 12 años, deberían dormir entre unas 9 y 12 horas por día, mientras que adolescentes entre los 13 y los 18 años se recomiendan al menos entre 8 y 10 horas por día. Recordemos que en todas estas etapas mencionadas, el individuo se encuentra en plena etapa de crecimiento y desarrollo, donde el sueño juega un rol fundamental para que el crecimiento se desarrolle o ocurra en forma satisfactoria. Ya hablando de personas adultas, tanto adultos jóvenes como adultos contemporáneos entre unos 18 y 64 años de edad, se recomienda que se duerman entre 7 y 9 horas por día, mientras que ya en adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, serían suficientes entre unas 7 y 8 horas de sueño por día. En todos estos casos se incluye en este conteo final de horas de sueño las horas dedicadas, por ejemplo, a siestas diurnas. Ahora bien, limitar un adecuado sueño o la calidad del sueño solamente a las horas que dedicamos a dormir es sumamente simplista, ya que existen otros factores que influyen en la calidad del mismo. Entre estos otros factores que afectan la calidad del sueño, tendríamos que hablar primero de la profundidad y de la continuidad del sueño. Es decir, qué tan profundo dormimos, qué tan profundo llega a ser nuestro sueño y qué tan continuo o interrumpido es el mismo. Pero para hablar de esto tenemos que mencionar muy brevemente cuáles son las fases del sueño, ya que el sueño no ocurre en una fase única, es decir, no estamos simplemente despiertos o dormidos, sino que él mismo ocurre en una forma de ciclos que se repiten a lo largo de la noche. Se describen dos etapas del sueño, un sueño no REM y un sueño REM. Este nombre se deriva de las siglas en inglés que abrevian fase de movimientos oculares rápidos. Pero no se desesperen, aunque parece confuso y sin sentido, ya explicaré en qué consiste cada parte y por qué es importante cada una de estas fases. Para empezar con esta explicación diremos que el sueño se divide en ciclos de aproximadamente unos 90 minutos. Es decir, que dentro de la cantidad de horas que una persona duerma, se repetirán ciclos de sueño REM y no REM repetidamente en intervalos de aproximadamente 90 minutos. En la etapa no REM se identifican 4 fases. La primera fase o la fase 1 es una fase donde encontramos que la persona se encuentra entre estar despierto y dormido, entre la vigilia y el sueño. Todos experimentamos esta fase y la hemos visto en muchas ocasiones. Es el momento donde la persona parece estar entre dormida y despierta, pero si recibe un estímulo se despierta rápidamente. Es ese abuelo que está viendo la televisión y se está quedando dormido, pero cuando apagas la televisión, el abuelo dice, no, yo lo estoy viendo. Es decir, los estímulos pequeños son capaces de traer a la persona nuevamente a un estado de vigilia, de estar despierto. Esta fase dura aproximadamente, o debería durar aproximadamente, entre unos 5 y 10 minutos. Posterior a lo cual pasamos a la fase 2. Esta fase 2 del sueño ya es un sueño mucho más estable. Ya no respondemos con tanta facilidad o no volvemos a la vigilia con tanta facilidad. Y es importante porque esta fase 2 representa aproximadamente el 50% del tiempo que estamos dormidos. En esta fase la persona luce mucho más tranquila, las ondas cerebrales o la actividad del cerebro empieza a disminuir, así como disminuyen otros parámetros hemodinámicos como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la respiración, la cual se hace más tranquila y más profunda, y por supuesto la temperatura corporal. De ahí pasaremos a una fase 3 y 4, que son las fases conocidas como fases de ondas lentas o de ondas cerebrales lentas. Y esto no es ficción ni ciencia sumamente difícil. Simplemente esto hace referencia a que cuando estudiamos el sueño o cuando se realiza, por ejemplo, un electroencefalograma a personas durante el sueño, se puede medir la actividad del cerebro. Y esta actividad eléctrica del cerebro, porque realmente es una actividad eléctrica, se puede medir a través de diferentes ondas. Estas ondas pueden ser más rápidas o más lentas. Y específicamente durante estas fases 3 y 4, las ondas que ya venimos
venían disminuyendo su actividad en la fase 2, se hacen mucho más lentas. Pero esta fase es sumamente importante porque es en esta fase específicamente donde ocurre, por ejemplo, la reparación del músculo, la recuperación del cuerpo, donde ocurre la fijación de los recuerdos en la memoria, asimismo como que es la fase de más actividad hormonal, es donde la actividad hormonal del cuerpo se estabiliza, se producen esas hormonas que son necesarias para un adecuado crecimiento, un adecuado equilibrio en nuestro sistema hormonal, como hormonas como el cortisol, la insulina, mantienen cierta actividad durante esta etapa específicamente. Es decir, esta es la etapa de recuperación del cuerpo. Es importante mencionar que estas fases 3 y 4, si bien los ciclos son de 90 minutos, esta fase es mucho más prolongada durante las primeras horas del sueño. Por el contrario, cuando pasamos al sueño REM, aquí la actividad del cerebro aumenta nuevamente, tanto que puede haber tanta actividad cerebral como ocurre durante el día. Es lo que llamamos la fase de sueños vívidos. Y generalmente esta fase tiende a ser más larga a medida que nos acercamos a las horas finales de sueño. Muy bien, entonces cuando hablamos de que un sueño de calidad debe tener cierto nivel de profundidad, nos referimos a que en la cantidad de tiempo que dedicamos a dormir debe haber un porcentaje que está cerca del 50% dedicado al sueño profundo, es decir, a las fases 3 y 4 del sueño no REM, así como a la fase REM. Y cuando hablamos de continuidad, hablamos que el sueño sea lo suficientemente continuo y no se interrumpa para que las fases o los ciclos del sueño no se cumplan adecuadamente. Otro factor que pocas veces es tomado en cuenta es la importancia de que el sueño esté acorde al ritmo circadiano normal de nuestro organismo. ¿Y qué es el ritmo circadiano? Bueno, el ritmo circadiano es como un reloj biológico que tiene nuestro organismo, donde ciertas actividades hormonales, neurológicas llevan un ciclo acorde a los ciclos de luz y oscuridad que tiene el día. Es decir, lo normal es que tengamos cierto tipo de actividades durante las horas de luz y durmamos durante las horas de sueño. Si esto se acopla al sueño, probablemente la calidad del mismo sea mucho menor y la recuperación, así como las funciones propias que ocurren en nuestro organismo durante el sueño, se desarrollen mucho mejor. Por supuesto, si estas condiciones no se cumplen, uno de los principales y primeros indicadores que podemos observar es que la persona al despertar no se sienta recuperado, no se siente descansado. Es decir, esas personas que dicen que durmieron pero no descansaron o que durmieron pero no se sienten recuperadas del todo. Pero bien, entonces, ¿qué debemos hacer si identificamos que nuestro sueño no está siendo adecuado o no tiene la calidad suficiente? Aquí te dejo algunos consejos prácticos y sencillos al alcance de todos para mejorar la calidad de tu sueño. En primer lugar, tendríamos que decir que se recomienda que se establezcan horarios para dormir. Es decir, establecer un horario fijo tanto para dormir como para despertar mejora significativamente la calidad del sueño. Probablemente al principio sea algo pesado, pero con el tiempo será sumamente fácil tanto empezar a dormir como despertarse sin mayores problemas. En segundo lugar, y probablemente uno de los puntos más importantes, es crear un ambiente apropiado para el sueño. Esto se refiere a que el lugar donde se duerme debe ser lo más acogedor posible, lo más cómodo posible, es decir, un ambiente fresco pero no demasiado frío para que nos genere problema o no lo demasiado cálido para que no nos permita dormir, así como la cama lo más cómoda posible, en un lugar que tenga la menor cantidad de ruido posible y con la menor cantidad de fuentes de luz, sobre todo de luz artificial. Y aquí pasamos entonces al tercer punto. Se deben evitar en la medida de lo posible las fuentes de luz artificial. Si fuentes como pantallas de televisión, de computadoras, de celulares, está demostrado que afectan la calidad del sueño. Y esto se debe a que básicamente interrumpen la producción de melanina, que es la conocida como hormona del sueño. Cuando esto ocurre, se producen problemas tanto para conciliar el sueño como para mantener un sueño continuo. Un cuarto punto, aunque parezca tonto mencionarlo, sería evitar el consumo de cafeína y nicotina en horas cercanas al sueño. Si bien esto parece obvio, ya que ambas sustancias son estimuladoras y
producen una disminución de la inducción del sueño, tendríamos que decir que muchas personas acostumbran, por ejemplo, aquellos que son fumadores, a fumar un último cigarrillo antes de ir a la cama, o se consumen muchas veces bebidas que contienen cierto grado de cafeína o teofilina, como pueden ser té, bebidas energéticas, cola, o inclusive algunos acostumbran a tomar café expreso posterior a la cena. Entonces, todo este tipo de sustancias que contienen cafeína, teofilina e inclusive nicotina deben ser evitadas en las horas cercanas al sueño. Otro punto que es importante, sobre todo desde el punto de vista cultural en algunos países, es la práctica de la siesta. La práctica de la siesta no está contraindicada per se, pero se debe limitar la duración de las mismas. Una siesta debe durar entre unos 20 y unos 30 minutos. Si obviamente este tiempo se prolonga más durante el día, se hará mucho más difícil que la persona concilie el sueño durante la noche o que el sueño durante la noche sea lo suficientemente profundo. Otra recomendación muy efectiva es la práctica del ejercicio. Aquellas personas que practican ejercicio en forma regular, por lo general también tienen una mejor calidad del sueño. Eso sí, se recomienda que a pesar de que el ejercicio es un estimulador del sueño, se debe tratar de evitar el ejercicio demasiado intenso previo a las horas de sueño. Otra recomendación para aquellas personas con problemas para dormir es la práctica de técnicas de relajación, es decir, técnicas como por ejemplo la meditación, la relajación profunda, la respiración lenta o respiración profunda y la práctica de actividades como por ejemplo el yoga. Estas actividades de relajación, meditación, respiración suelen ayudar a la persona a dormirse más rápidamente. De ahí pasamos a la siguiente recomendación que está muy relacionada, que es la práctica de rutinas de sueño. Es decir, hacer una rutina para dormir es una práctica que favorece el sueño. La rutina será algo muy individual para cada persona. Sin embargo, como ejemplo podríamos decir que se recomienda tomar una ducha caliente antes de ir a dormir, de repente prender una vela aromática, poner un poco de música relajante y leer un libro como una rutina previa al sueño, entendiéndose que al momento de dormir se deben apagar las luces, la música, es decir, generar una rutina previa que vaya preparando tu organismo para esa hora de sueño. Otra recomendación importante es tratar de evitar el consumo de alcohol o de comidas muy copiosas cercanas a las horas de sueño. Si bien el alcohol puede tener un efecto inductor del sueño al principio, está demostrado también que después de ciertas cantidades y después de cierto tiempo este efecto disminuye significativamente, haciendo que el sueño no solamente sea más difícil de conciliar, sino también de mantener. Lo mismo ocurre con las comidas excesivamente copiosas. Si se come muy cerca de la hora de dormir, esto puede generar una serie de malestares o de incomodidades que van a perturbar la calidad del sueño. Ahora bien, si hemos corregido, hemos intentado, hemos tenido todas las acciones orientadas a corregir en la medida de lo posible todo lo que hemos mencionado anteriormente y aún así persistimos con problemas ya sea para dormir o para mantener el sueño, entonces ahí se recomienda que se descarten condiciones específicas que pueden afectar el sueño. Es decir, condiciones como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas, síndrome de apnea del sueño, algunos problemas gastrointestinales como por ejemplo el reflujo gastroesofágico o algunos tipos específicos de insomnio que pueden afectarnos. Para esto siempre es recomendable consultar a un médico. Si el médico descartará, por supuesto, condiciones físicas que puedan afectar el sueño y podría inclusive hacer referencia a especialistas del sueño, donde se podrían realizar estudios del sueño en laboratorios específicos para evaluar esta condición, donde se descartan todo este tipo de condiciones que afectan el sueño. Si se evalúa la respiración, la frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales durante el sueño, se puede llegar a un diagnóstico específico que diga cuál es la causa que está produciendo el insomnio y el tipo de insomnio.
Y una vez que se conozcan estas condiciones, es decir, que se hayan corregido toda la parte ambiental, que se haya descartado la parte física y se tenga un diagnóstico específico, se puede recurrir, por supuesto, al uso de medicamentos para ayudar a dormir. Ahora, este es un punto muy profundo, muy difícil, ya que no todo medicamento ayuda a cualquier tipo de paciente. De la misma manera, la mayor parte de los medicamentos dedicados o orientados a mejorar el sueño necesitan de la indicación y la supervisión de un médico. Es por esto que este será un tema que tocaremos en futuros videos a más profundidad. Si te ha gustado este video, te ha parecido interesante o quieres saber más del tema, házmelo saber en los comentarios, así como puedes dejarme también todas las preguntas que trataré de responder. Puedes dejarme también un me gusta, compartir este video con amigos y familiares para que la información se difunda y nos vemos en una próxima cápsula.